Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Andrés Turriza Sánchez Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Eduardo Gamaliel Cardos Burgos. y ambos somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Campeche en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas en la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo. La siguiente presentación es el trabajo realizado como proyecto del segundo parcial de las rutas metabólicas. Este trabajo tiene como título Beta-oxidación de los ácidos grasos. Bien, como dije anteriormente, abarcaremos el tema de la beta-oxidación de los ácidos grasos y haremos especial énfasis en la beta-oxidación del ácido palmítico. Los objetivos del siguiente trabajo son analizar la importancia de la oxidación de los ácidos grasos en nuestro organismo, así como la importancia biomédica que tiene este metabolismo, explicar los pasos en los que se lleva a cabo la ruta metabólica, haciendo énfasis en sus reacciones, determinar los productos finales y por último determinar los inhibidores o activadores de la ruta de la beta-oxidación. Empecemos con la importancia de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Bueno, es bien sabido que esta oxidación de los ácidos grasos representa una ruta central en la producción de energía en muchos organismos y tejidos. Por ejemplo, en el corazón y en el tejido, este metabolismo proporciona hasta el 80% de las necesidades energéticas en todas las necesidades fisiológicas. Esto nos da la idea de que es productor de una gran cantidad de moléculas de ATP, ya que los electrones que salen del proceso de esta ruta son llevados hacia la respiración celular para producir ATP, y también la misma ruta es capaz de sintetizar acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs para producir nuevas moléculas de ATP. Es decir, que tenemos una gran ganancia energética. Como importancia médica tenemos que la oxidación aumentada de los ácidos grasos es una característica de la diabetes mellitus, que conduce a la producción elevada de cuerpos cetónicos por el hígado. Estos cuerpos cetónicos son moléculas ácidas que se producen en ausencia de glucosa, y su producción en exceso y en un tiempo prolongado de los cuerpos cetónicos pueden producir un complejo, una enfermedad llamada cetoacidosis, la cual es mortal. Por ello es muy necesario que la ruta de los ácidos grasos, del catabolismo de los ácidos grasos, así como el resto de las rutas metabólicas, estén en una constante regulación, en una constante homeostasis para que no ocurran estas enfermedades y complejos en el organismo. Antes de empezar a ver los pasos que se llevan a cabo durante esta ruta metabólica, veremos que los ácidos grasos necesitan ser activados antes de ser catalizados. Es bien sabido que los ácidos grasos tienen cierta dificultad para atravesar las membranas biológicas y en este caso no va a ser la excepción. En especial los ácidos grasos de cadena larga les va a ser imposible atravesar las membranas, como por ejemplo de la mitocondria, que es donde ocurre esta ruta metabólica de la beta-oxidación. Entonces tenemos a un ácido graso expuesto en el citosol de la célula que no puede atravesar la membrana de la mitocondria para realizar su oxidación. ¿Qué pasa? Bueno, pues que una enzima que está pegada a la membrana externa de la mitocondria, llamada acil-CoA sintetasa, en presencia de ATP y coenzima A, va a catalizar la conversión del ácido graso en acil-CoA, y de esta forma va a poder atravesar la membrana mitocondrial para llevarse a cabo la beta-oxidación. En este paso se va a utilizar un fosfato de alta energía y, como veremos, es el único paso, la única reacción de esta ruta metabólica en la que se requiere de energía. El resto de reacciones son exergónicas. También se va a liberar AMP y pirofosfato inorgánico. En el lado derecho
tenemos una imagen que representa estas reacciones de manera general. Tenemos a un ácido graso que va a ser catalizado por la enzima acil-CoA sintetasa en presencia de ATP y coenzima A. Se va a liberar AMP y pirofosfato inorgánico y se va a producir acil-CoA. Y este acil-CoA va a poder atravesar la membrana mitocondrial para poder entrar a la beta oxidación. En el lado izquierdo tenemos una imagen de forma más detallada en la que se aprecia esta reacción. En un principio tenemos al ATP, adenosintrifosfato, que se va a ver atacado se va a ver un ataque nucleofílico del ácido graso en su extremo carboxil hacia el fosfato, haciendo que estos se unan y se van a liberar dos fosfatos que nos van a dar el pirofosfato. Esta reacción pues es dada por como ya dijimos, por el acil-CoA sintetasa. Esta reacción reversible nos va a dar una molécula intermediaria llamada acil graso adenilato, que permanece unido a la enzima, donde vemos esta unión de la adenosina con un grupo fosfato unido al ácido graso, y también se le une el coenzima A, que es el que tenemos subrayado en color amarillo. Este coenzima A va a realizar un ataque nucleofílico al carbono que está en el grupo funcional carboxil del ácido graso, de manera que se va a unir. Aquí también tenemos al pirofosfato que habíamos mencionado hace un momento. Y la reacción que va a suceder es que se va a liberar otro fosfato. Y por fin nos va a quedar únicamente el grupo CoA con el ácido graso, que nos va a dar el acil-CoA. Ahora sí, comencemos con la primera reacción de este metabolismo, de esta ruta metabólica, perdón. Y en esta primera reacción tendremos una deshidrogenación del acil-CoA. Vamos a ver cómo se lleva a cabo. Pues ya tenemos al acil-CoA dentro de la mitocondria. Ya podemos realizar la beta oxidación. ¿Y qué le va a pasar a este acil-CoA? Bueno, pues se va a enfrentar a la eliminación de dos átomos de hidrógeno en los átomos de carbono 2 y 3, que son llamados alfa y beta respectivamente. Por ello, de ahí viene el nombre de beta oxidación. Estos carbonos 2 y 3, o alfa y beta, se encuentran adyacentes justo al lado del carbono del grupo funcional éster. Entre estos carbonos 2 y 3, o alfa y beta, se va a formar un doble enlace, como la mayoría de reacciones de deshidrogenación pues sucede, ¿no? Se va a formar un doble enlace. Se va a utilizar el FAD, que es un cofactor que se encuentra en la enzima acil-CoA deshidrogenasa, que va a ser la responsable de esta reacción. Y se va a generar delta transenoil-CoA y un FAD-H2, que es porque el FAD, la coenzima que se encuentra, el cofactor que se encuentra unido a la enzima acil-CoA deshidrogenasa, va a aceptar los electrones que se desprenden de esta reacción, se van a reducir a FAD-H2, y esta molécula transportadora va a llevar dos electrones a la cadena respiratoria, donde se va a oxidar para producir ATP. Estamos hablando de aproximadamente 1.5 de ATP. Bien, aquí tenemos al lado izquierdo ya una reacción específica, en la que vemos al ácido palmítico, que en este caso, ya al estar asociado al cofactor A, va a formar palmitil-CoA. Este palmitil-CoA se va a ver atacado
o va a entrar en contacto con el acil-CoA deshidrogenasa, va a sufrir la deshidrogenación o eliminación de dos hidrógenos de los carbonos alfa y beta, se va a formar un doble enlace y se va a formar el trans delta 2 enoil-CoA. Como paso número 2 de este proceso tendremos una hidratación del doble enlace. Esta hidratación de doble enlace ocurre cuando se adiciona agua para saturar el doble enlace que se formó en el paso anterior. Como vemos en la imagen de la derecha, que tenemos al delta 2 transenoil-CoA, que fue el producto de la reacción anterior, del paso anterior, se va a entrar en contacto con la enzima delta 2 enoil-CoA hidratasa y en presencia de agua se va a hidratar el doble enlace que se había formado. Esta hidratación va a generar el estereoisómero L del beta-hidroxiacil-CoA, que también es llamado 3-hidroxiacil-CoA. En la imagen de la izquierda tenemos una representación que es sacada del proceso del ácido palmítico, pero encontramos que ocurre lo mismo. Es exactamente lo mismo a los pasos generales de un ácido graso, en el que la enzima delta 2 enoil-CoA hidratasa va a generar la L-beta hidroxiacil-CoA. La tercera reacción es una segunda oxidación que va a ocurrir en este proceso. Aquí la molécula ya previamente formada de 3-L-hidroxiacil coenzima A, o también llamada beta-hidroxiacil coenzima A, se va a oxidar a la forma de cetoacil coenzima A, que es la que tenemos en la parte inferior, esta de aquí abajo. La principal enzima que interviene en este proceso es la beta-hidroxiacil coenzima A deshidrogenasa, o beta-hidroxiacil coenzima A. Es una deshidrogenasa porque quita hidrógeno, y si quita hidrógeno, entonces debe de haber alguien que los reciba, y en este caso es el NAD que tenemos acá. Los dos hidrógenos que va a adquirir esta enzima son los hidrógenos que tenemos en la molécula del hidroxiacil. Esto va a convertir el grupo hidroxilo de carbono que tenemos aquí en esta parte en un grupo ceto, que es el que va a transferir aquí. Esto debido a que al momento de obtener estos dos átomos de hidrógeno se va a formar una saturación, una saturación, perdón, en la molécula, y le va a adquirir un doble enlace. El producto final de esta oxidación es el 3-cetoacil coenzima A o beta-cetoacil coenzima A, con lo que este carbono beta ya ha sido oxidado y está listo para romperse y liberar el acetil coenzima A. Y la última reacción es la tiólisis, o también llamada ruptura de la cadena. Aquí lo que va a ocurrir es que va a participar la enzima beta-cetoacil coenzima A tiolasa y va a provocar una ruptura en el carbono beta de la molécula de beta-cetoacil coenzima A. Aquí la enzima tiolasa va a entrar y hacer una incorporación de una nueva molécula de coenzima A en el tercer carbono, que es donde se rompió por medio de la tiolasa. La ruptura es en este enlace. Esto va a dejar por un lado a una molécula de acetil coenzima A y por otro lado al acil coenzima A, que es el ácido graso con el resto de los carbonos. Una vez que la molécula entra en el carbono beta, se van a liberar estas dos
y este acetilcoenzima A se va a utilizar nuevamente para el ciclo, mientras que este resto de molécula de acilcoenzima A graso, toda esta molécula, como se tiene que reducir a su mínimo cantidad de carbonos para que pueda ser metabolizada correctamente, va a pasar nuevamente por todo este ciclo. La molécula ya obtenida al final, que es el acil-CoA con el resto de la cadena, va a volver a pasar por el proceso de una oxidación, por una hidratación, nuevamente por una oxidación y finalmente la tiólisis, así hasta que esta molécula ya sea completamente metabolizable. Una vez terminada la beta oxidación, encontraremos los siguientes productos finales. Pero antes hay que mencionar que cada ácido graso que entra a esta ruta metabólica va a verse degradado de dos en dos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que cuando el ácido graso entra, va a perder dos de sus carbonos para producir una molécula de acetil-CoA. Es decir, que este ciclo, esta ruta metabólica va a ocurrir en pares de dos. Y recordemos que los ácidos grasos, muchos de ellos son de cadenas largas, como por ejemplo el ácido palmítico, que es el que se utiliza, es el ejemplo que se utilizará a continuación. Entonces veremos una repetición de varios ciclos para producir distintos ATP. Por ejemplo, el ácido palmítico durante un ciclo, es decir, se realiza una vez la beta oxidación, encontraremos esta reacción general: un palmitil-CoA, un CoA, un FAD, un NAD, más una molécula de agua, lo que nos va a producir miricil-CoA, acetil-CoA, FADH2, NADH y un protón en forma de hidrógeno positivo. Este miristil-CoA, sucede inmediatamente de la degradación del ácido palmítico. Hay que recordar que el ácido palmítico es un ácido graso de 16 carbonos, entonces cuando dos de estos carbonos son utilizados en un ciclo de beta oxidación para producir un acetil-CoA, ya no va a ser de 16 carbonos, sino que va a ser de 14 carbonos. Y es lo que nos va a producir el ácido graso miristato, que son de 14 carbonos. Y en unión al cofactor A se va a producir el miricil-CoA, que es la molécula que va a entrar de nueva cuenta a la ruta metabólica para realizar otra oxidación de 4 pasos y producir una nueva molécula de acetil-CoA. Posteriormente, es obvio que este miristil va a consumir otra vez 2 carbonos y ya no va a ser de 14, sino que va a ser de 12. Entonces tendremos relacionado al ácido graso lauril, que va a entrar a la ruta como lauril-CoA. El laurato es un ácido graso de 12 carbonos y así sucesivamente se van a ir desgastando de 2 en 2 carbonos hasta que ya no haya nada. En general, para el caso del palmitil, que es lo que estamos viendo, del ácido graso palmitato, encontraremos que se necesitan 7 ciclos para oxidar por completo esta molécula. Y la reacción general sería palmitil-CoA, 7 coenzimas A, 7 FAD, 7 NAD, 7 moléculas de agua, nos van a producir 8 acetil-CoA, 7 FADH, 2, más 7 NADH, más 7 protones. Los principales inhibidores en esta reacción es el malonilcoenzima A. El malonilcoenzima A lo que va a hacer es inhibir la producción de la molécula de la carnitina, que es el principal transportador de los ácidos grasos hacia la matriz mitocondrial. Entonces este malonil
no va a dejar que la carnitina aciltransferasa 1 agarre a los ácidos grasos y los introduzca en la matriz mitocondrial. Esto porque un ácido normal, un ácido graso normal, no tiene la suficiente capacidad y permeabilidad para poder entrar a través de la pared hacia el interior de la matriz mitocondrial. Y el segundo grupo de inhibidores son las deshidrogenasas del ciclo de Krebs. Esto debido a que la beta oxidación y el ciclo de Krebs están ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, los 4 pasos de la beta oxidación y los últimos 4 de el ciclo del ácido cítrico, también llamado ciclo de Krebs, tienen una oxidación, una hidratación y una nueva oxidación. Entonces lo que va a ocurrir aquí es que ambas moléculas van a estar compitiendo para llevar a cabo estas reacciones. Entonces, si un ciclo adquiere una molécula, una deshidrogenasa, entonces va a provocar que el otro tenga una falta, entonces no se va a poder llevar a cabo esta reacción. Dentro de los activadores encontramos a la coenzima A sintetasa. Lo que hace este activador es que, como los ácidos grasos no son moléculas muy reactivas, para que puedan ser metabolizadas a través de todo el proceso de la beta oxidación, es necesario que se les una esta molécula de acilcoenzima A sintetasa para convertir al ácido graso en su forma activa acil, que es la molécula que ya se puede metabolizar correctamente en este proceso. Como conclusión, la beta-oxidación es un proceso catabólico de los ácidos grasos. Esto va a hacer que mediante la oxidación, hidratación, se pueda hacer que la molécula de un ácido graso inactivado se pueda activar, metabolizar y eliminar correctamente del organismo para ya producir la energía correspondiente y los productos necesarios para utilizar en los siguientes procesos, ya que en el caso de las moléculas formadas de acetilcoenzima A son utilizadas de igual forma en el ciclo de Krebs. Esta molécula está incluida como principal protagonista de ese ciclo, del ciclo de Krebs. Y eso sería todo por nuestra parte. Gracias.